Con ustedes, Kirtop, y estos son 100 artefactos que han estado enterrados en la Tierra durante millones de años. Un bloque de la era glacial. Brandon Dudas, un maestro de 31 años de Indianápolis, decidió quitar una piedra que le estorbaba para cortar el pasto en su casa. Empezó a cavar y se dio cuenta de que la piedrita no terminaba. Sacaba la tierra en cubetas y grabó el proceso en TikTok. El video se hizo viral y obtuvo más de 9 millones de vistas. Los consejos de llama a una grúa resultaron ser acertados. Solo con una grúa se hizo evidente que era una roca que pesaba más de 10.3 toneladas. Según la estimación del propio Dudas, podría tener entre 10 y 15 mil años de antigüedad. Es de la época de la última glaciación. Dejó la roca y la convirtió en el centro del patio. La rodeó con piedras más pequeñas, agregó mantillo y tierra y plantó vegetación local. Dice que quiere ponerle iluminación. De esta manera, la enorme roca de la era glacial se convirtió en una atracción local. En una entrevista con People, confesó que trabajar con la roca lo obligó a renovar todo el terreno. Y según los vecinos, esto motivó a otros a trabajar en sus propios patios. Desde el punto de vista geológico, todo es sencillo. El glaciar trajo la piedra hace mucho tiempo y la Tierra la fue cubriendo poco a poco durante muchos años. Desde el punto de vista de la humanidad, este es un caso raro en el que un problema se convierte en una razón para poner las cosas en orden y dejar huella. Varilla metálica. ¿Cómo explicar este artefacto misterioso? Dentro de una piedra encontrada en las montañas Mazong de China, el coleccionista Chiling Wang descubrió una varilla metálica roscada que parecía un tornillo. Pero lo más extraño es que la roca sólida se formó alrededor de él, lo que sugiere que el hallazgo podría tener millones de años. Algunos sugirieron que se trata de un meteorito con un artefacto extraterrestre en su interior. Otros creen que es un objeto tecnológico antiguo que, por razones desconocidas, terminó en la Tierra y se fosilizó. Los escépticos creen que simplemente se trata de una formación natural rara y que el tornillo no es más que un organismo marino fosilizado. Pero lo más interesante es que hallazgos similares ya se han encontrado en diferentes partes del mundo. ¿Coincidencia o evidencia de una tecnología antigua desconocida? Por ahora, este artefacto sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más misteriosos. Ataúdes para los dioses. Bajo las arenas del desierto egipcio, cerca de la pirámide de Djoser, hay un lugar subterráneo llamado Serapeo. El arqueólogo francés Auguste Mariette lo descubrió en 1850, y en algún momento una avenida de esfinges conducía hasta él. Los estrechos pasillos descienden hacia la oscuridad, y allí, en cámaras excavadas, hay cajas de piedra, pero no son ataúdes comunes. Cada sarcófago pesa decenas de toneladas. Una de estas cajas pesa lo mismo que un vagón de tren completamente cargado, y algunos son aún más pesados. Están tallados de bloques sólidos de granito y basalto, pulidos por dentro tan suavemente que hasta un ingeniero moderno se sorprendería, y la gruesa tapa está ajustada a la caja con una precisión que incluso hoy es difícil de repetir, y no enterraban faraones en ellos. En estos ataúdes yacían toros. En el antiguo Memphis, los sacerdotes elegían a un toro, lo declaraban la encarnación viva de un dios, y mientras el toro vivía, lo veneraban como una reliquia sagrada. Y cuando moría, momificaban su cuerpo y lo colocaban en estos gigantescos sarcófagos con honores que no todos los humanos recibían. Y así siglo tras siglo, desde la época del faraón Amenhotep III y casi hasta la época romana. Ahora piensen en esto. Para tallar una caja así de un solo bloque de granito, pulirla por dentro, arrastrar decenas de toneladas de piedra por estrechos pasillos subterráneos y colocarla exactamente en su lugar, se necesitan canteras, transporte, cálculos de ingeniería y cientos de personas, y todo eso solo por un toro. Algunos investigadores todavía hablan en serio sobre alguna tecnología perdida. Dicen que fue hecho a mano, pero así no se puede hacer. Los egiptólogos simplifican todo al máximo y afirman que no hay ninguna magia, solo abrasivos, palancas, herramientas de cobre y años de arduo trabajo. Puede que sea así, pero imagínalo tú mismo. Tienes que cortar de la roca una caja y una tapa que pesan decenas de toneladas, pulir la superficie del interior hasta que quede como un espejo, bajar todo bajo tierra por un pasillo por el que apenas cabe una persona, y colocar la tapa de manera que no haya ninguna rendija, sin grúa, sin esmeriladora, sin nivel láser. Cuando estás junto a una caja de 40 toneladas que alguien metió aquí hace más de 2000 años por un toro sagrado, la versión sobre palancas primitivas suena poco convincente. Y hay otra cosa extraña. Muchos sarcófagos se encontraron vacíos. No había toros dentro de ellos. Tal vez fueron saqueados en la antigüedad, o tal vez no eran para eso desde el principio. Los científicos e historiadores todavía discuten sobre esto. Actualmente se sabe de 9 toros enterrados. Y además, según las versiones del propio Mariette, otros 3 no se han encontrado hasta el día de hoy.
Lo más aterrador es que hace miles de años existía una civilización que superaba con creces a la nuestra actual, y aún así fue destruida. Lo que realmente sucedió entonces tal vez nunca lo sepamos. El glaciar del juicio final, el glaciar Thwaites, está ubicado en la Antártida Occidental. Su superficie es comparable a la del Reino Unido y retiene una enorme masa de hielo que está directamente relacionada con el nivel del mar global. Se le llama el glaciar del juicio final debido al papel que juega en la estabilidad de toda la Antártida Occidental. Durante mucho tiempo se pensó que la principal amenaza estaba relacionada con el derretimiento desde abajo. Una corriente oceánica cálida erosiona el glaciar en el punto de contacto con el lecho marino, debilitando gradualmente su adherencia. Pero los datos satelitales de los últimos años han mostrado otro proceso que se desarrolla en paralelo. Dentro del glaciar comenzaron a formarse grietas extensas. No se trata de fracturas superficiales, sino de un sistema de rupturas internas que se extienden por decenas de kilómetros. Su longitud total se ha más que duplicado en un corto periodo de tiempo. Estas grietas se propagan en las zonas de máxima tensión, donde el hielo pierde su cohesión estructural. La destrucción no ocurre en el borde, sino desde el interior de la masa. Esto cambia el comportamiento del glaciar. En lugar de deslizarse lentamente, comienza a desestabilizarse por partes. La parte de la plataforma de hielo, que antes servía de soporte y contenía el movimiento del hielo hacia el océano, se debilita gradualmente. El volumen de hielo asociado con Thwaites equivale a un aumento del nivel del océano mundial de aproximadamente 65 centímetros, pero su importancia va más allá de una sola cifra. También sostiene las cuencas de hielo vecinas. Si pierde estabilidad, ellas también comenzarán a moverse, aumentando la contribución total a varios metros. La observación satelital registra la aceleración del flujo de hielo y el cambio en su geometría. Los modelos muestran que el proceso podría entrar en una fase irreversible en unas pocas décadas. No se conocen los plazos exactos, pero la dinámica ya ha sido registrada y confirmada por mediciones independientes. Extraños arañazos en las piedras. La isla sueca de Gotland se encuentra en el mar Báltico. Y si te alejas de los lugares turísticos y miras cuidadosamente al suelo, empiezas a notar cosas extrañas. Hay arañazos profundos en las piedras, largas, rectas, claramente hechas por alguien. Y no hay una ni dos, sino miles de estas marcas por toda la isla. En rocas, en acantilados, en bloques de piedra individuales. Además, en algunos lugares hay literalmente decenas de ellas en una sola piedra, y justo al lado no hay ninguna. Cuando se empezó a hablar de esto en serio en el siglo XIX, lo primero que se pensó fue que aquí afilaban armas. Las islas del Báltico eran un centro de comercio de espadas y hachas, y las marcas de afilado en la piedra parecían una explicación lógica, pero bastante rápido se descubrió que el tamaño y la forma de estos arañazos simplemente no eran adecuados para afilar. Ninguna espada ni ningún hacha de esa época cabría en esos surcos tan estrechos. Y lo más extraño es que junto a estas piedras nunca se encontró ningún residuo del trabajo, ni virutas de metal, ni fragmentos de hojas. Absolutamente nada que indicara que aquí alguna vez se afiló algo. Y luego se descubrió algo interesante. Surcos iguales existen en Noruega, Finlandia y Francia. Allí los llaman polissuars y los datan del Neolítico, de la misma cultura que construía dólmenes y erigía menhires. Se han encontrado huellas similares en Australia e India. En todo el mundo se encuentran rastros parecidos en piedra, y eso ya de por sí es extraño. Las mismas marcas hechas por personas que de ninguna manera podían saber unas de otras, pero en ningún lugar del mundo hay tantas como en Gotlandia. Los científicos han contado allí más de 3.600 de esas huellas. Algunas están directamente en las rocas, otras en piedras separadas esparcidas por toda la isla. Los científicos han propuesto varias teorías. La primera es astronómica. Muchas de las ranuras están orientadas hacia el Sol o la Luna. Es posible que fuera una forma de rastrear el tiempo y las estaciones. La segunda es ritual. Los signos simbólicos están relacionados con cultos de fertilidad o de la muerte. Y finalmente la teoría práctica, el pulido de postes de madera o herramientas de hueso, cuyas huellas simplemente no se conservaron. Ninguna versión explica por qué la misma forma aparece entre personas de diferentes continentes que de ninguna manera podían conocerse entre sí. ¿Por qué en algunos lugares hay decenas de surcos y cerca no hay ninguno? ¿Y para qué gastar tanto esfuerzo en calizas tan duras? 3.600 surcos en una sola isla y hasta ahora no hay respuesta. ¿Y tú qué piensas que es? Escribe en los comentarios. Me interesa saber cuáles son sus teorías. Oro Sármata. Los túmulos no saqueados son el sueño de cualquier arqueólogo, pero la mayoría de las veces durante las excavaciones, los científicos solo logran encontrar fragmentos de cerámica, objetos cotidianos y herramientas. Todo aquello que no les servía a los antiguos saqueadores. Las excepciones son raras y siempre sensacionales. Los antiguos túmulos de Filipovka en la región de Orenburg
Fueron excavados en 1988, guardaban decenas de adornos de los sármatas, un pueblo nómada guerrero y de lengua iraní. Las joyas encontradas fueron fabricadas hace más de 2000 años, aproximadamente en el siglo IV a.C. En el túmulo, que supuestamente fue levantado sobre la tumba de un rey, se conservaron arneses, dagas y vajilla con incrustaciones de oro y plata. Fueron fabricados por artesanos persas entre los siglos VI y IV a.C., jarras y ánforas con asas zoomorfas, estatuillas de oro de carneros salvajes y, finalmente, 26 grandes figuras de ciervos con cuernos retorcidos. En total, solo unos cientos de objetos. El abuelo del tiranosaurio en el estante, 74 millones de años. En el almacén del museo en Nuevo México, un hueso de casi 1 metro de largo estuvo acumulando polvo durante 7 años. Una tibia pesada con una curvatura característica que cualquier paleontólogo reconocería a primera vista. Estaba en una caja con un número de inventario entre cientos iguales, y nadie le prestaba mucha atención, porque en esos lugares hay miles de huesos, y, en algún momento, todo eso se convierte simplemente en un fondo. El paleontólogo Nicholas Longrich de la Universidad de Bath la tomó en sus manos y algo no le cuadró. La roca de la que se extrajo el hueso indicó una antigüedad de 74 millones de años, mientras que el clásico tiranosaurio Rex vivió hace 66 millones de años. Hay una diferencia de 8 millones de años. Es más o menos como si encontraran un teléfono inteligente en una capa geológica, donde deberían estar los teléfonos con botones. Todo parece familiar, pero hay algo fundamentalmente diferente. Cuando Longrich empezó a hacer los cálculos, los números resultaron aún más interesantes. El hueso es solo un 16% más corto que el hueso equivalente de Sue, el esqueleto de tiranosaurio más grande conocido. Y al recalcular las proporciones, el peso resultaba ser de 4.7 toneladas, es decir, este animal era un 50% más pesado que cualquiera de sus contemporáneos. Para entender la magnitud, toma un tiranosaurio común de un libro de texto y, mentalmente, agrégale encima la mitad de su propio peso. Esto es lo que habitaba el suroeste de América del Norte 8 millones de años antes de que el T-Rex siquiera apareciera en escena. Longrich lo dice directamente. Es una copia exacta del tiranosaurio. Si este hueso se hubiera encontrado en las mismas capas que el clásico T-Rex, nadie dudaría de a qué especie pertenece. Pero se encontró antes, y eso pone de cabeza una de las creencias más arraigadas en la ciencia de los dinosaurios. Hasta ahora, se creía que los antepasados de los tiranosaurios venían de Asia, pero varias formas grandes y muy antiguas están concentradas precisamente en el suroeste de América del Norte, millones de años antes de que el T-Rex apareciera más al norte, en Montana y Canadá. La imagen se forma por sí sola. El rey de los dinosaurios creció aquí. Asia no tiene nada que ver. Mientras no haya un esqueleto completo, tampoco hay nombre. Longrich sigue excavando y espera sobre todo encontrar dientes. Se conservan en la piedra mejor que los huesos grandes. Pero lo principal ya sucedió. El hueso estuvo 7 años en un estante, sin que nadie lo necesitara. Y todo este tiempo en ella había una historia que reescribe el origen del depredador más famoso de toda la historia de la vida en la Tierra. ¿Cuántas historias como esa aún están guardadas en cajas con números de inventario? El puerto hundido de Cleopatra. Cerca de la costa, cerca de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, los arqueólogos encontraron una zona sumergida con señales de un antiguo puerto. El equipo de Kathleen Martínez, junto con el arqueólogo marino Bob Ballard, describe filas de cimientos sólidos de más de 6 metros de altura, según las estimaciones. Bloques cementados, fragmentos de columnas, ánforas para almacenar y transportar. Y lo más importante, una gran cantidad de anclas que datan de la época de Cleopatra VII. Este tipo de objetos normalmente acompaña a un puerto en funcionamiento, líneas de atraque, zonas de almacenamiento, equipo de navegación. En 2022 aquí mismo se registró un túnel subterráneo de 1.227 metros de longitud que se extendía hacia el mar Mediterráneo. En su relleno se encontraron cerámica y objetos de época ptolemaica. El puerto pudo haber servido al complejo urbano y al templo de Tapasiri Toposiris, y durante el reinado de Cleopatra también a su flota. Así lo indican las dataciones y el perfil marítimo de los hallazgos. Pero se necesitan sondeos, datación por los sedimentos y vincular las construcciones a la antigua línea costera. Si se confirma, obtendremos una rara confirmación de cómo era y funcionaba la red costera cerca de la capital de los Ptolomeos. No en textos, sino en piedra, madera y hierro. Un anillo con un nombre ajeno. Inglaterra, Lincolnshire. Un hombre con un detector de metales camina por el campo. El aparato detecta algo. Él cava y saca de la tierra un anillo de plata con baño de oro, que como se supo después había estado en la tierra durante 1000 años. Un poco más de 2 centímetros de diámetro, 4 gramos y medio. Y en el borde están grabados 16 símbolos rúnicos. Y aquí es donde empieza lo extraño. El baño de oro está en todo el anillo, excepto en las propias runas.
Eso significa que la inscripción se hizo después de que el anillo fue fabricado. Alguien tomó una joya ya hecha y luego le grabó las runas por separado, y en las ranuras frotó una incrustación oscura para que los símbolos se vieran. Los científicos de la Universidad de Nottingham descifraron parte de la inscripción. Es posible que ahí esté cifrado el nombre Udnan y una palabra parecida a anillo antiguo, pero hasta ahora nadie entiende el significado exacto. Las runas son la escritura de los pueblos germánicos antes de la llegada del alfabeto latino, pero no siempre se usaban para escribir como lo entendemos nosotros. A menudo eran símbolos con un significado especial. Eran protectores, rituales y mágicos. Ya se habían encontrado antes anillos similares con inscripciones igual de ilegibles, y ahora están en el Museo Británico. Y el significado de esas inscripciones sigue sin ser descifrado. Por eso los investigadores realmente creen que podrían haber sido amuletos. No llevas en el dedo solo una joya, sino un hechizo que debe protegerte. El anillo está elaborado con delicadeza y cuidado. Los arqueólogos lo llamaron directamente uno de los hallazgos más destacados de este tipo. Algo así lo llevaba una persona que no era pobre. Y cerca, en el mismo lugar, encontraron también una hebilla anglosajona. Es decir, aquí había todo un asentamiento del que antes nadie sabía. Y en él vivían personas que sabían escribir. En la época que llaman la Edad Oscura, cuando había muy pocos alfabetizados, alguien llevaba en el dedo un anillo con una inscripción secreta, y lo que significa no lo hemos descubierto en 1000 años. El bastón de mando de Ust-Mencinski. En Europa y Siberia, durante excavaciones de yacimientos paleolíticos, se han encontrado repetidamente extraños objetos hechos de cuernos de ciervo o colmillos de mamut con uno o varios orificios. Estos objetos a menudo estaban ornamentados o tenían remates en forma de figuras de animales. Uno de los fundadores de la arqueología moderna, Gabriel de Martil, los llamó bastones de mando. Después de él, muchos investigadores vieron en estos misteriosos objetos signos distintivos de poder del jefe o chamán. Otros científicos afirmaron que los cetros estaban relacionados con cultos religiosos. También se propusieron hipótesis de que eran herramientas para enderezar lanzas o dispositivos para lanzar lanzas. Son ampliamente conocidos los artefactos tan extraños de Zungir en la región de Vladimir, Rusia, y los de Zungir de la cueva Mazda Mazdazil. Sus imágenes se han publicado varias veces en revistas y libros sobre arte prehistórico. Mucho menos conocido es el bastón de mando del sitio Ust-Mensa II, en Transbaikalia. Está hecho de asta de ciervo y decorado con un grabado en forma de ornamento meándrico, en el que se distinguen los siguientes motivos: líneas paralelas, una franja en forma de cinta, una ranura, un lazo y un segmento. El antiguo maestro pulió cuidadosamente la pieza. Desafortunadamente, el bastón no se conservó completo. Está roto justo en la zona del orificio. La antigüedad del hallazgo es de aproximadamente 18.000 años. Libros hechos de personas. En los siglos XVIII y XIX existía la sombría práctica de encuadernar libros con piel humana. Este raro y sorprendente fenómeno se llamaba bibliopegia antropodérmica. Algunos ejemplares de tratados médicos o filosóficos, así como diarios personales, podían estar encuadernados con la piel de personas fallecidas, la mayoría de las veces en su memoria. Por ejemplo, algunos médicos usaban la piel de sus pacientes para encuadernar textos médicos, con el fin de inmortalizar su contribución a la ciencia. Libros como este se han convertido en objeto de gran interés e investigación. Las tecnologías modernas, incluyendo el análisis de ADN y pruebas químicas, permiten determinar si la encuadernación realmente está hecha de piel humana. Este fenómeno refleja no solo los intereses médicos y científicos de la época, sino también la actitud hacia la muerte, la memoria y el cuerpo. Hoy en día, los libros antropodérmicos son artefactos raros que provocan tanto horror como interés, además de ser un recordatorio de las extrañas y contradictorias tradiciones del pasado. Misterioso Sid Baraki. Las leyendas túrquicas recuerdan a un pueblo con cuerpo humano y cabeza de perro, los Idbaraki. En los relatos de Oghuz Jan se les ubica en los confines noroeste hacia Siberia. El nombre se compone de Id, que significa perro, y Barak, una raza de pelo largo. La descripción es constante: piel oscura, pelaje moteado, cráneo de perro. Oghuz Jan una vez se retiró ante ellos, se fue al exilio y luego regresó y los venció. Las tierras conquistadas las entregó a su hijo Kipchak, ancestro de los kipchakos. El perro Kipchak estaba relacionado con la leyenda de nacer en un árbol completo. Para entender por qué los hombres perro aparecieron en estas historias, hay que recordar el papel de los perros entre los primeros turcos. El perro es un ayudante y guía, no una criatura maligna. En el ciclo de 12 años hay un año del perro. En los rituales chamánicos se imitaban sus comportamientos. En los mitos, el perro Barak lleva al chamán hacia arriba, y en las historias altaicas, el perro protege a las primeras personas de Erlik. Es decir, el perro propio es protección y conexión con los espíritus. En este contexto, el Id de Idbaraki es la imagen de los extraños. Tiene las mismas características de perro, pero no es un protector, sino una frontera y una amenaza.
ese recurso es comprensible. Él marca el límite de nuestro mundo y recuerda las reglas de comportamiento en tierra ajena. Se encuentran paralelismos también entre los vecinos, los aquinos griegos, los guardianes caninos de la India, las crónicas europeas sobre las tribus del norte. El esquema es siempre el mismo. Un rostro inusual es una señal de distancia. Se puede debatir si la base fue una impresión real, máscaras, tocados totémicos o vecinos lejanos con una apariencia inusual. Pero para la tradición eso no es necesario. En las leyendas llamaban Idbarak a aquellos que estaban del otro lado. Así marcaban la frontera de su mundo. El escarabajo y el marco. En uno de los episodios del programa El precio de la historia, donde la gente lleva rarezas a la casa de empeño, ocurrió una historia que muestra perfectamente cómo realmente se determina el precio de una antigüedad. Una mujer llevó un anillo de oro y en él estaba incrustado un escarabajo del antiguo Egipto. Un escarabajo sagrado que los egipcios hacían por miles como amuletos. Según la leyenda familiar, el anillo tiene más de 3.500 años, de la época de la dinastía 18, la misma a la que pertenecían Tutankamón y Nefertiti. Por esa pieza, la mujer esperaba recibir $15,000. Llamaron a un experto. Y aquí es donde empezó lo interesante. El experto toma el anillo, observa el escarabajo. Sí, dice, el escarabajo es auténtico. Es un verdadero artefacto del antiguo Egipto. Luego dirige la mirada hacia el engaste, hacia el oro, y todo se viene abajo. El trenzado, la técnica, la manera de trabajar, todo eso no apunta al antiguo Egipto, sino a principios del siglo XX, aproximadamente el año 1900. ¿Qué significa esto? En esos años, en Europa y América había una verdadera moda por Egipto. Todos estaban obsesionados con los faraones y las tumbas, y personas emprendedoras montaron todo un negocio. Tomaban escarabajos antiguos reales que encontraban en la arena egipcia literalmente por montones. Los colocaban en anillos de oro nuevos y se los vendían a los turistas como si fueran reliquias antiguas. Es decir, el escarabajo era antiguo, pero el anillo era un simple souvenir de hace un siglo, y el precio se establecía en consecuencia. El experto valoró al propio escarabajo en unos $200 o $250. El oro, otros 200 más. En vez de 15,000, la mujer se fue con $300 o $360, y aquí está la lección principal. En arqueología, el contexto lo es todo. Un objeto antiguo arrancado de su envoltura original de la tumba y de la capa de tierra y de historia que lo acompaña, y colocado en un engaste moderno, deja de ser un tesoro de museo. Se convierte simplemente en una joya vintage con un escarabajo bonito. El escarabajo en sí no ha cambiado ni un gramo en todo este tiempo. Todo lo que lo rodea es lo que ha cambiado. Me sorprende que un artefacto auténtico del antiguo Egipto que tiene más de 3.000 años se venda por tan poco dinero. Yo simplemente me lo quedaría por interés, y no me importa que el engaste de oro sea una pieza moderna. Documentos de corteza de abedul. Los documentos de corteza de abedul son un testimonio escrito único sobre la vida en la Edad Media, creados con estiletes de hueso sobre corteza de abedul. Describen todo tipo de relaciones de la vida en las que se encontraban las personas de los siglos XI al XV, comercio, conflictos cotidianos, obligaciones feudales. Entre las notas conservadas hay peticiones, cartas de amor, contratos de compraventa, testamentos, recibos e incluso dietas. Están escritas de manera breve, como si fueran publicaciones en un antiguo Twitter. Todo es solo lo esencial. Los primeros rollos fueron encontrados en 1951 durante las excavaciones en el barrio de Nerevsky, una de las zonas de Novgorod. Hasta el día de hoy, los arqueólogos e historiadores ya tienen más de 1,000 documentos de corteza de abedul. Tal cantidad de hallazgos obligó a reconsiderar las ideas sobre la alfabetización de la gente de la Edad Media. Resultó que muchísimos habitantes de Novgorod, incluidos los de clase sencilla, sabían leer y escribir. Un reloj Rolex en el fondo del océano. El verano pasado, el surfista australiano Matt Kadiji buceaba en la costa de Nusa en busca de algo interesante en el fondo. Normalmente ahí se encuentran aletas perdidas, máscaras de snorkel y otros desechos de playa, pero esta vez en el fondo había un reloj. El Rolex Submariner es uno de los modelos más icónicos de la marca suiza y cuesta alrededor de $20,000. Y lo más interesante es que seguía funcionando. Estuvieron en el fondo del océano durante varios años y seguían funcionando. En la tapa trasera, Matt encontró un grabado que decía que fue entregado en 1971. La mayoría de las personas en su lugar simplemente habrían vendido el hallazgo, pero Matt empezó a buscar al dueño a través de las redes sociales y lo encontró bastante rápido. Un hombre llamado Rick se puso en contacto y contó que ese reloj se lo regaló su padre hace más de 50 años por ganar una regata. Rick no se separó del regalo en toda su vida, hasta que lo perdió en el océano en 2019. Varios años en el fondo, luego un buzo cualquiera, y el reloj volvió a su dueño en buen estado. La expresión fiable como un reloj suizo
cobró un significado completamente diferente. 37 cadáveres en una sola vasija. Norte de Laos, bosques montañosos en la meseta de Xianhuang. Allí hay un lugar que se llama precisamente la llanura de las jarras. Por todo el valle están esparcidos cientos de vasijas de piedra gigantes, y la mayoría están vacías. Durante mucho tiempo, los científicos no entendían para qué servían en realidad. Y luego, un equipo internacional abrió una de las jarras bajo el nombre provisional de Objeto 75, que tenía la altura de una persona y más de 2 metros de ancho. Imagina un recipiente de piedra del tamaño de un auto pequeño, puesto de pie, y no estaba vacío. Dentro había restos de 37 personas. El análisis de radiocarbono reveló algo aún más extraño. La vasija se usó durante 270 años, es decir, la gente venía aquí una y otra vez, generación tras generación, y colocaban en el mismo recipiente a sus muertos, abuelos, padres, hijos, todos en una sola vasija. Esto ocurrió aproximadamente desde el siglo IX hasta el siglo XII de nuestra era, en la época en que cerca de aquí se desarrollaba la dinastía Song en China y el imperio Khmer en Camboya. Pero los huesos no se colocaban ahí inmediatamente después de la muerte. Resultó que lo hacían en 2 etapas. Primero dejaban que el cuerpo se descompusiera y después trasladaban los huesos por separado a la vasija. Las pequeñas vasijas que estaban cerca probablemente servían como un lugar temporal donde el cuerpo terminaba de descomponerse, y cuando de la persona solo quedaban los huesos, los trasladaban con el resto de los huesos. Quizá por eso la mayoría de las vasijas en la llanura están vacías. No eran tumbas, sino puntos de tránsito. Como dijo uno de los líderes de las excavaciones, en muchas culturas la descomposición es una fase de transición entre la muerte y el mundo de los antepasados, y trasladar los huesos significaba que la transformación había terminado. Me pregunto, ¿quiénes eran esas 37 personas? ¿Familiares? ¿Una sola comunidad? Por ahora nadie lo sabe. Cerca se encontraron cuentas, y el análisis mostró que el material fue traído desde el sur de la India y Mesopotamia, es decir, este lugar estaba conectado con rutas comerciales que atravesaban la mitad de Asia, y llegar ahí sigue siendo difícil incluso hoy. Hay una selva densa, montañas y bombas sin explotar que quedaron después de la guerra en Vietnam. ¿Tú qué crees? ¿Quiénes eran esas 37 personas en una sola vasija? ¿Una familia? ¿O algo completamente diferente? Escribe en los comentarios, me interesa leer sus teorías. El pan funerario del antiguo Egipto. En la ofrenda fundacional de la tumba de Hatshepsut, los arqueólogos encontraron pan que había estado ahí durante unos 3500 años. Estos productos pertenecen a la época del Nuevo Reino y fueron colocados en los cimientos como parte de un ritual que acompañaba la construcción de un espacio sagrado. En el antiguo Egipto, ofrendas similares incluían alimentos, vasijas y herramientas que se sellaban en los edificios a nivel de los cimientos, vinculándolos con los dioses y con el destino del difunto. El pan simbolizaba el sustento, el orden y la existencia continua. No estaba destinado a ser consumido, ni se consideraba una reserva de alimento. Su forma y estructura se conservaron gracias al aislamiento y al clima seco. El análisis mostró una molienda gruesa de los granos e impurezas, características del pan de uso ritual. Un raro libro gigante. Ante ustedes está uno de los 12 libros gigantes del siglo XVIII escritos en español. Sus dimensiones impresionan. Casi 1 metro de largo. Estos libros fueron creados para ceremonias religiosas y contienen guiones detallados de los servicios litúrgicos. Encuadernación de cuero, cubiertas de madera, páginas hechas de piel curtida de animales. Todo esto hacía que el libro no solo fuera duradero, sino también un símbolo de la grandeza de la iglesia. Estos manuscritos estaban destinados a ser usados en los templos, donde los sacerdotes y el coro podían leer el texto desde lejos. Por eso las letras son tan grandes. Hoy en día, esta rareza se conserva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los científicos restauradores la estudian cuidadosamente, tratando de preservarla en su estado original. Estos libros son una verdadera ventana al pasado que permite ver cómo eran los textos litúrgicos y cuál era la actitud hacia la escritura en la época de la América Latina colonial, de más de 100.000 años de antigüedad. Los investigadores siguen revelando los misterios de nuestra evolución, ahora al descubrir huellas inusuales de 115.000 años de antigüedad en la parte norte de Arabia Saudita. Las huellas, conservadas en un antiguo lodazal en medio del desierto de Nefud, sorprendieron a los científicos porque aparecieron en un lugar donde no se esperaba encontrar rastros humanos tan antiguos. Según las estimaciones, estas huellas pertenecían a los primeros representantes de Homo sapiens, y no a los neandertales, lo que confirma las rutas migratorias de los antepasados humanos en condiciones de clima cambiante. Gracias a una sorprendente coincidencia de factores, la ausencia de vientos fuertes y las particularidades del clima local, la estructura de las huellas se mantuvo prácticamente intacta, lo que permitió fecharlas con precisión y reconstruir la escena de una breve parada de los antiguos humanos junto al lago Alatar
durante un periodo de sequía. Este lugar, al parecer, servía como punto de descanso y abrevadero, y no como un asentamiento permanente, como lo indica la ausencia de rastros de herramientas o caza. Algunos científicos creen que estas huellas encajan en la ruta general de migración por la que Homo sapiens avanzaron desde África hacia Eurasia. Los nuevos hallazgos cambian nuestra perspectiva sobre las rutas de migración y demuestran claramente cómo la naturaleza es capaz de preservar cuidadosamente el registro de la vida. Y aquí hay una historia que no se encontró en expediciones, sino en Google Maps. Un biólogo estaba observando imágenes satelitales del norte de Mozambique y vio entre la sabana seca una mancha oscura, como si alguien hubiera tomado un pedazo de jungla y lo hubiera pegado sobre una roca. Esta es la montaña Lico, una enorme columna de piedra en medio de la llanura, con paredes de más de 700 metros de altura. Eso es el doble de la Torre Eiffel. Y las paredes son casi verticales. La propia montaña es una isla de rocas volcánicas sólidas, que se destruyen más lentamente que todo lo que la rodeaba. Alguna vez fue una sola masa. Simplemente todo lo demás se ha desgastado hace mucho tiempo y Lico quedó sobresaliendo. Para una persona común, es imposible subir ahí, y en la cima hay un bosque que ha estado aislado del mundo durante millones de años, al que nadie jamás ha tocado. Los científicos subieron allí con alpinistas. Y surgieron preguntas. El primer misterio es el silencio. Un bosque africano normalmente es muy ruidoso. Silba y canta con todas sus voces. Pero aquí casi no había aves. No hay obstáculos físicos para ellas. Hay mucha comida. Pero las aves simplemente no vuelan allí. Y nadie entiende por qué. El segundo misterio. Como no hay aves, proliferaron pequeños seres vivos. Arañas, orugas, nuevas mariposas desconocidas para la ciencia y ratas del tamaño de un gato. El tercer misterio es el suelo. Esperaban encontrar una capa delgada de tierra sobre la roca desnuda, pero encontraron un suelo profundo, en el que crecen grandes árboles. Eso significa que este bosque no tiene cientos de años, sino al menos miles. La materia orgánica se acumuló durante milenios, y luego, en un arroyo de montaña en la cima, vieron un bagre, un pez real y vivo, en la cima de acantilados inaccesibles. ¿Cómo llegó hasta allí?, se preguntarán. No es posible responder con certeza a esta pregunta todavía. Quizás las aves alguna vez llevaron huevas, o tal vez es un vestigio de un antiguo sistema acuático que ya no existe. No lo sabemos con certeza. Y por último, cerca del arroyo encontraron antiguas vasijas de barro. Alguien las dejó ahí, pero en la antigüedad, subir esa montaña sin equipo de alpinismo era simplemente imposible. Irreal. De ninguna manera. ¿Quién llevó esas vasijas ahí? ¿Cuándo y cómo? El cuarto misterio. Y por ahora sigue sin resolverse. 4 misterios en una sola montaña y ni una sola respuesta. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo llegaron el pez y las vasijas a la cima donde no se puede subir? Escríbelo en los comentarios. Me da curiosidad reunir diferentes versiones. Me parece que algún multimillonario, al enterarse de este lugar tan inaccesible, dirá: sí, este es exactamente el lugar que estaba buscando. Me lo voy a quedar para mí. Chulgantash o la cueva Kapova. Chulgantash en Bashkiria era conocida desde hace mucho tiempo por la población local. Los científicos rusos se interesaron en ella en el siglo XVIII. Así, en 1760, el conocido naturalista, geógrafo e historiador Piotr Ivanovich Rychkov la visitó y dio la primera descripción detallada de la cueva. Luego, en diferentes épocas, fue estudiada por el académico Iván Lepekin, el guardabosques Fyodor Simon, el geólogo Georgi Bayrushev y muchos otros científicos. El primero en descubrir en Chulgantash dibujos de antiguos humanos fue el biólogo Alexander Ryumin. En 1959, Ryumin, al explorar una de las salas de la cueva, que más tarde fue llamada la Sala de los Dibujos, descubrió y documentó coloridas imágenes de un caballo, mamuts, un toro y un rinoceronte lanudo. Investigaciones posteriores trajeron nuevos descubrimientos: siluetas de caballos, un camello, un bisonte, un pez, signos geométricos, manchas y figuras antropomorfas. Los antiguos artistas trabajaban en diferentes técnicas: dibujo, grabado y bajorrelieve. En total, se identificaron alrededor de 200 imágenes. La antigüedad de los más antiguos de ellos es de aproximadamente 36.000 años. Los dibujos más recientes, según diferentes dataciones, tienen entre 17 y 20.000 años. La mayoría de los científicos coinciden en que la cueva era un santuario de cazadores primitivos, portadores de las mismas tradiciones que los creadores de las pinturas rupestres en Europa occidental. Hasta el día de hoy, la cueva de Kapova sigue siendo el único monumento indiscutible del arte rupestre paleolítico en el territorio de Rusia. No es un pulpo. 300 millones de años. En 1988, en el estado de Illinois, sacaron de una capa de piedra un pequeño fósil, poco llamativo, apenas más grande que la palma de una mano. Lo examinaron y vieron 8 tentáculos aletas y una forma corporal característica,
La antigüedad de la roca circundante es de 300 millones de años. Esto significaba que los pulpos aparecieron 150 millones de años antes de lo que la ciencia pensaba hasta ese momento. El artículo fue publicado en el año 2000. Guinness registró el pulpo más antiguo del planeta. Los libros de texto de evolución se actualizaron, y decenas de investigaciones sobre la historia de los moluscos cefalópodos se reescribieron desde cero. Todo basado en una sola piedra poco llamativa de Illinois. Durante 25 años nadie prestó mucha atención a ese fósil. Luego, científicos de la Universidad de Reading la examinaron con un rayo X de nueva generación, tan potente que mostró una estructura dentro de la piedra que la luz normal nunca podría captar. Más o menos como una radiografía en el hospital, solo que 1000 veces más potente, y encontraron dentro una pequeña lima con filas de dientes, un órgano que tienen todos los moluscos sin excepción. El pulpo tiene 7 o 9 dientes en cada fila. Aquí había 11. No era un pulpo, sino un pariente del nautilo, un molusco marino con una concha en espiral, que ha sobrevivido hasta nuestros días casi sin cambios, y que a veces llaman un fósil viviente. La criatura alcanzó a descomponerse parcialmente antes de fosilizarse, y en unas pocas semanas de descomposición, su forma cambió tanto que durante 25 años todos vieron en ella un pulpo. La redacción de Guinness comentó brevemente: eliminamos el registro hasta que aparezcan nuevas pruebas. Ahora, los pulpos aparecen en la historia de la vida en la Tierra mucho más tarde. Y toda la imagen de su evolución cambió por completo a partir de un solo análisis. Al mismo tiempo, los propios fósiles de Illinois resultaron ser los tejidos blandos más antiguos del mundo de un pariente del nautilo. Rompieron el récord anterior por 220 millones de años. El error llevó a otro descubrimiento, y esto es lo más inquietante aquí. Este fósil estuvo en el museo durante 25 años con la etiqueta correcta. Fue citado en trabajos científicos serios y enseñado a los estudiantes. ¿Cuántos ejemplares están ahora mismo detrás del vidrio con etiquetas igualmente incorrectas? Y tranquilamente espera una nueva radiografía. La Atlántida argelina. La parte submarina de Tipasa hoy se estudia con la misma seriedad que las ruinas en la costa. Los buzos y arqueólogos marinos registran ánforas, cisternas y nichos de almacenamiento. Y lo más importante, el muelle tallado en la roca, que parece una obra de ingeniería y no una forma accidental del relieve. Estos fragmentos forman una imagen de un puerto que funcionó al menos desde el siglo IV a.C. hasta el siglo del VI a.C. Además, el perfil de los hallazgos apunta a un comercio regular, no a vertidos ocasionales en el mar. La UNESCO insiste en ampliar la protección de la zona acuática porque el oleaje erosiona rápidamente la capa cultural, y sin ese estatus, el sitio es vulnerable al buceo intensivo, y entonces perderemos incluso lo que ya hemos logrado ver. El equipo recupera artefactos que se detectaron desde la primavera y revisa los contornos oscuros del sitio ahora con nuevo equipo, pero la respuesta final solo la darán varias inmersiones y el análisis de los sedimentos. Tenemos ante nosotros una ciudad sumergida que fue llevada por el agua, o tal vez es el nivel inferior de un antiguo puerto que poco a poco se hundió bajo las olas. Lo que me atrae aquí no es la palabra Atlántida, sino la oportunidad de ver el funcionamiento de un puerto real, alimentado por 3 épocas diferentes al mismo tiempo: fenicia, romana y bizantina. Si logramos registrar la disposición de los muelles y las cisternas, finalmente entenderemos cómo era exactamente el nudo costero, del que las fuentes guardaron silencio y que el mar aún conserva. Mammoth Yucca. El permafrost es un cofre del tesoro del planeta, aunque la verdad, los tesoros a primera vista parecen bastante maltrechos. A veces la lana se cae a mechones, a veces la cola se desprende, pero cada hallazgo entusiasma por completo al mundo científico. En Yakutia, en el permafrost, se han encontrado leones cavernarios, rinocerontes lanudos, caballos de lena y mamuts, cuyo número total ya podría formar una manada considerable. La mayor sensación de los últimos tiempos fue una cría de mamut que murió hace unos 30 o 34 mil años, en la orilla del mar de Laptev. A la joven hembra la llamaron Yuka en honor a la nieta del jefe de la comunidad Yukagir. Los miembros de esta comunidad encontraron el cadáver en el verano de 2010. Se conservó perfectamente, con tejidos blandos, colmillos, pelaje claro, trompa, cerebro, e incluso marcas de garras de antiguos leones de las cavernas. Todo esto ayudó a los científicos a extraer, aunque sea parcialmente, el ADN, una gran cantidad de esqueletos de antiguos gigantes, incluido el primero que se encontró en 1799, se puede ver en el Museo del Mamut en Yakutsk. Un santo en lugar de un rey. Norfolk, Inglaterra. De nuevo un buscador con detector de metales, esta vez cerca del pueblo de Danton, y esta vez un colgante de oro en forma de moneda del siglo IX. En un lado un rostro barbudo de perfil, y por la inscripción en latín lo identificaron. Es Juan el Bautista, y en el reverso se conservó un fragmento de texto que descifraron como Bautista y Evangelista,
y eso ya es casi imposible. El asunto es que en esa época, en tiempos de los carolingios, en las monedas de Europa occidental acuñaban los gobernantes, los reyes, los emperadores, quienes tenían el poder, no los santos. Y aquí en oro hay una figura religiosa. El experto en monedas dijo claramente que no se conoce ninguna otra moneda carolingia con Juan el Bautista. Ninguna en absoluto. Ese tipo de imágenes eran comunes en Bizancio, en el otro extremo de Europa, pero no aquí. Y luego se pone peor. La tipografía indica finales del siglo IX, aproximadamente entre los años 860 y 870, y fue justo alrededor del año 870 cuando los vikingos conquistaron Anglia Oriental. Y en ese entonces, los vikingos aún no eran realmente cristianos. Entonces, ¿de dónde salió en las tierras paganas de los vikingos una moneda de oro con un estilo cristiano y bizantino y la imagen de un santo? Resulta que entre los vikingos y los cristianos había mucha más comunicación de lo que los historiadores solían pensar. Estamos acostumbrados a imaginar a los vikingos como paganos que venían a quemar monasterios. Pero resulta que las ideas, los símbolos y la fe cruzaban las fronteras culturales mucho más fácilmente de lo que se pensaba, y alguien en las tierras de los vikingos llevaba al cuello una pieza de oro con la imagen de un santo cristiano. Una pequeña moneda pone en duda todo un capítulo del libro de texto. Ahora está siendo examinada según la ley británica sobre tesoros, y el Museo de Norwich ya le echó el ojo. Esferas místicas rojas. En el sur de la provincia canadiense de Alberta, en la zona de Red Rock Coulee, hay decenas de esferas de piedra esparcidas por la estepa a gran distancia unas de otras. Parecen como si hubieran sido colocadas a propósito en el paisaje. El diámetro de algunas supera los 2.5 metros, su peso se mide en toneladas y su forma es casi perfectamente circular. La superficie está teñida de un color rojo-marrón intenso, que resalta especialmente sobre el fondo del suelo claro. Estas formaciones se originaron hace millones de años dentro de las rocas sedimentarias. En la masa de la arenisca alrededor del núcleo duro, gradualmente se fue formando un cemento de minerales disueltos en las aguas subterráneas. Con el tiempo, la roca blanda fue erosionada por el viento y las precipitaciones, mientras que los núcleos densos salieron a la superficie. El hierro presente en los minerales se oxidó y le dio a las piedras su color característico. Dentro de las esferas a menudo se puede ver una estructura concéntrica, y a veces grietas que se extienden estrictamente en forma radial. Una de las esferas está partida casi perfectamente por la mitad, lo que permite observar su estructura en capas. Los geólogos utilizan estos objetos como un ejemplo visual de procesos que normalmente permanecen ocultos bajo tierra. El lugar sigue siendo de difícil acceso, no hay infraestructura turística ni caminos alrededor. Esto mantiene la sensación de aislamiento y aumenta el efecto visual. Las piedras yacen inmóviles, sin formar líneas ni círculos, cada una en su lugar, como fragmentos congelados de un proceso que terminó hace mucho tiempo. Estas esferas no están relacionadas con la actividad humana, pero a menudo se convierten en el centro del debate precisamente por su forma. Ellas muestran cuán complejas y precisas estructuras puede crear la geología sin la intervención de la mente humana. Cráneo que no es de nuestro antepasado. En 1960, en la cueva de Petralona, en el norte de Grecia, se encontró un cráneo incrustado en la pared de piedra caliza. Desde entonces, su antigüedad y su lugar en la evolución han sido motivo de controversia. Las estimaciones han variado de 170 a 700.000 años y las interpretaciones van desde un Homo sapiens temprano hasta un antiguo europeo en una línea poco habitual. Nuevas investigaciones han reducido la ventana a no menos de 277.000 años. Por el conjunto de características está más cerca del Homo heidelbergensis, ancestro de los neandertales que vivió en Europa durante el Pleistoceno medio. Pero esto no es una respuesta definitiva. Las dataciones dependen de la capa y el método, y el propio cráneo ha pasado por una larga historia de investigaciones. Pero el panorama se está aclarando. En ese tiempo ya había poblaciones neandertales tempranas en Europa, y el ejemplar de Petralona encaja en ese grupo. Por el estado de sus dientes lo llaman un hombre joven. Pero hay algo más importante. El hallazgo confirma la presencia de humanos antiguos en la región mucho antes de los asentamientos neandertales clásicos y antes de la llegada del ser humano anatómicamente moderno a Europa. Petralona se utiliza como un caso de referencia. Aquí se comparan las dataciones, la morfología y los resultados de nuevos escaneos. Hasta ahora, la conclusión es reservada. El hallazgo es raro, pero por sus características encaja en la línea ancestral de los neandertales europeos. Esto se conservó durante 20 millones de años. A mediados del siglo XIX, los granjeros del condado de Sioux, en Nebraska, empezaron a notar cosas extrañas justo en sus campos. Del suelo sobresalían espirales de piedra, enrolladas perfectamente como un sacacorchos, del grosor de un brazo humano, y algunas incluso más altas que una persona. Nadie entendía qué eran ni de dónde habían salido. Y bastante rápido, la gente empezó a llamarlas sacacorchos del diablo,
porque simplemente no había una explicación lógica. En 1891 finalmente llegó a verlos el científico geólogo Erwin Barbour. Él estudió las muestras y descubrió que las espirales eran fósiles, tubos llenos de arena con paredes fibrosas de origen claramente biológico. Pero no pudo entender exactamente de qué se trataba. La primera teoría fue sobre esponjas de agua dulce gigantes, lo cual parecía lógico hasta que los geólogos notaron que la roca alrededor de los sacacorchos no se parecía en nada al fondo de un antiguo lago. Se parece más a una estepa seca. Barbour cambió a la teoría de que eran plantas fosilizadas. Pero entonces todos notaron los huesos. Dentro de la espiral había huesos de pequeños roedores, y ni siquiera en el período Cretácico las plantas arrastraban roedores hacia su interior. En 1893, dos científicos de manera independiente llegaron a la misma conclusión. Son madrigueras. Antiguas madrigueras que se llenaron de arena y se fosilizaron. Barbour no se rendía y decía que la forma era demasiado perfecta para ser la vivienda de algún animalito, que ningún animal excava de manera tan perfecta. La disputa finalmente se resolvió gracias a los arañazos en las paredes internas, huellas de garras que alguien dejó cuando la tierra aún estaba blanda y húmeda. En 1905 se identificó al culpable. Resultó ser un paleocastor, un castor antiguo, de un tamaño aproximado al de una marmota, que vivió aquí hace 20 millones de años, con colas cortas, orejas pequeñas y unos dientes frontales increíblemente largos que crecían rápidamente para no desgastarse por la excavación constante. Este animalito se apoyaba con las patas traseras en el eje central y literalmente se atornillaba en la tierra, de ahí la espiral perfecta. A una profundidad de aproximadamente 1 metro, la madriguera se expandía en cámaras laterales para dormir y criar a las crías, a veces con huecos separados que los científicos consideran como baños o depósitos de agua. Y la entrada en espiral protegía de los depredadores. Es fácil meter una pata en una madriguera recta, pero mucho más difícil en una en espiral. Los paleocástores desaparecieron cuando el clima del planeta se volvió seco y caluroso, y los bosques dieron paso a llanuras interminables. Pero sus madrigueras todavía sobresalen de las colinas en el Parque Nacional de Nebraska, 22 millones de años después, con una forma tan perfecta que un geólogo de renombre mundial no pudo entender qué era durante 40 años. El oso de Tolbaga. Una de las esculturas más antiguas en el territorio de la actual Asia fue encontrada en 1979 en el asentamiento paleolítico de Tolbaga, en el valle del río Quilak. Se trata de una figurilla de la cabeza de un oso, hecha hace 35.000 años a partir de una apófisis dentada de la segunda vértebra cervical de un rinoceronte lanudo. El escultor primitivo, con unos cuantos movimientos de su cincel, logró darle al hueso la forma de la cabeza de un animal real. Alisando la cresta natural de la pieza, marcó con una hendidura el labio inferior, ligeramente sobresaliente hacia abajo, y delineó cuidadosamente la punta de la nariz, un poco levantada, lo que le da a la escultura una vivacidad especial. Los pequeños ojos de oso en la escultura apenas se distinguen. Es notable que en el propio asentamiento no se encontraron huesos de oso. En cambio, había muchos huesos de rinoceronte lanudo, reno, caballo y bisonte. Es posible que los tolboguinos veneraran al oso y no lo cazaran. Posteriormente, el culto a este animal se difundió entre muchos pueblos de Eurasia. Омлету 7000 лет. Una historia corta pero sabrosa, les va a gustar. En el sur de Israel, cerca de Nitzana, los arqueólogos desenterraron una reserva de huevos de 7000 años de antigüedad y cerca restos de una fogata. La escena se explica sola. Los antiguos nómadas del desierto recogieron los huevos, encendieron una fogata y los cocinaron ahí mismo. Un huevo estaba literalmente dentro de la fogata. Por la forma en que estaban colocados, se nota que no era un nido natural que dejó un ave, sino una reserva recolectada intencionalmente. Básicamente, los científicos desenterraron el lugar de un desayuno antiguo, una especie de omelette de hace 7000 años, y no eran huevos de gallina. Un solo huevo de avestruz equivale en valor nutricional a unos 25 huevos normales. O sea, uno solo bastaba para alimentar a todo un grupo. No es de extrañar que los huevos fueran muy valorados. De la cáscara resistente hacían cantimploras para agua, las ponían en tumbas y las usaban como objetos de lujo. Pero lo interesante es que los arqueólogos encuentran huevos con frecuencia, pero casi no encuentran huesos de avestruz. Al parecer, la gente antigua pensó, ¿para qué matar al avestruz si se pueden recoger sus huevos? No molestaban al ave, solo tomaban las puestas. De hecho, se preocupaban por la cosecha futura, mucho antes de que la gente siquiera pensara en esas cosas. Por cierto, los propios avestruces vivieron en estas tierras hasta el siglo XIX, hasta que fueron exterminados por completo, y los huevos se conservaron gracias a los desiertos. La arena cubrió el campamento y lo preservó, y después de 7000 años, las dunas la volvieron a dejar al descubierto. Copa de ámbar. Esta magnífica copa de ámbar, que tiene una antigüedad de aproximadamente 3270,
años, fue encontrada en un gran túmulo circular en Howe, Inglaterra, durante unas excavaciones en 1856. El ámbar es un material conocido por su belleza y asociado con el sol y la energía vital. En la antigüedad se usaba no solo para hacer adornos, sino también con fines rituales. Según los investigadores, la copa encontrada pudo haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. La creación de una copa así requería habilidades excepcionales, ya que el ámbar es un material frágil, y trabajar con él exige paciencia y destreza. La copa encontrada demuestra que las personas de esa época tenían acceso a materiales raros y valiosos, lo que también confirma la existencia de vínculos comerciales e intercambio con otras regiones. El hecho de que la copa fuera enterrada junto con su dueño habla de su importancia en los rituales funerarios o en la creencia en la vida después de la muerte. La placa de Malta. En el asentamiento de Malta, en la región de Irkutsk, los arqueólogos encontraron varias decenas de esculturas. Por ejemplo, las delicadas figuras femeninas llamadas Venus provocan asombro y admiración entre los amantes del arte. Entre los numerosos hallazgos destaca una placa ornamentada de hueso. Desde el orificio en su centro comienza un ornamento en espiral compuesto por 243 hendiduras. A los lados, en las esquinas inferiores, hay espirales comunes, y en las esquinas paralelas superiores hay espirales con los extremos curvados en forma de letra S latina. En el reverso, el lado cóncavo de la placa está decorado con líneas onduladas, probablemente representando serpientes. No se descarta que la placa sea un antiguo calendario en el que están codificadas las creencias mitológicas de sus creadores. En muchas culturas, las serpientes se asocian con el inframundo. Las espirales están relacionadas con ideas de ciclicidad y repetición de fenómenos. El arqueólogo Alexander Formosov señaló que el número de hoyuelos en la espiral central corresponde a 2/3 del año solar y al periodo de gestación de la hembra del reno. Es evidente que los antiguos cazadores conocían bien la biología de los renos y organizaban su calendario tomando en cuenta los ciclos naturales de estos animales. El vidrio que ha sobrevivido siglos. En uno de los museos de Europa hay un objeto que a primera vista parece una copa de diseño de un moderno taller de soplado de vidrio. Delgadas franjas de vidrio de diferentes colores se enrollan en espiral, formando un patrón denso y uniforme. Pero la antigüedad de este objeto es de aproximadamente 2250 años. Fue fabricada en la época helenística. En ese entonces, los artesanos aún no sabían soplar vidrio. Esa tecnología apareció después. La copa fue hecha a mano. Finísimos hilos de vidrio fundido se enrollaban sobre un molde, capa por capa, hasta que el recipiente adquiría el volumen y el diseño deseados. Cada hilo se colocaba con precisión milimétrica. Las espirales de colores no se han desvanecido, el vidrio no se ha opacado. El recipiente ha conservado su forma, como si hubiera salido ayer de la mesa del artesano. Cosas así rara vez sobreviven hasta nuestros días. El vidrio se rompe, se agrieta y se desmorona fácilmente. Por eso, cada uno de estos objetos es una ventana al pasado, a un oficio que estaba en la frontera entre el arte y la tecnología. La copa demuestra que los antiguos artesanos no eran más simples ni más primitivos que nosotros. Ya sabían trabajar el material como si conocieran sus posibilidades mejor que nosotros. Un regalo de las hadas. En el castillo de Danviga, en la isla de Skye, bajo un vidrio cuelga un trozo de tela que el clan MacLeod llama Ambra Taxit, la bandera mágica. A simple vista es una seda desgastada de fondo marrón amarillento con puntos rojos que alguna vez fueron cruces doradas y mide aproximadamente 45 centímetros de largo. En el siglo XX lo sellaron en una vitrina hermética para que la tela no se desintegrara. Su origen genera controversia. El arqueólogo inglés Alan Weiss suponía que era seda siria o griega, tal vez incluso parte de una reliquia. El jefe del clan respondió simplemente: se lo dieron a mi antepasado las hadas. Sobre el origen hay 3 versiones. En una versión, el antepasado del clan, al regresar de la cruzada, siguiendo el consejo de un ermitaño, venció al espíritu, la hija del trueno, y de su cinturón con una lanza hizo una bandera y un bastón. En la segunda, una hada robó por la noche al bebé heredero que lloraba en la torre con un pañuelo de seda. Por la mañana, dicen, se escuchó su canto en el salón. En la tercera, el jefe se casó con un hada, y al despedirse en el puente de las hadas, ella le entregó una tela de seda y le dijo: esto le dará al clan 3 victorias, no más. A la bandera no solo se le atribuía la suerte militar. Con ella curaban el ganado, pedían cosechas e incluso atraían arenques al lago cerca de Dunvegan. Pero, según la leyenda, el poder solo funciona 3 veces. Después de eso, la tela desaparece y el clan queda sin protección. Se cree que la desplegaron 2 veces en los siglos XIV y XV, y queda una sola vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, circulaba el rumor de que Churchill pidió a los MacLeod que levantaran la bandera por los aliados, pero el clan se negó. Guardaban la última oportunidad. Hoy en día la bandera sigue colgada en una vitrina hermética,
entre la versión de que proviene de una seda traída de lejos y la certeza familiar sobre el regalo de las hadas. Para un museógrafo es una tela rara con una biografía complicada. Para el clan es una póliza de seguro que no se puede gastar en vano. En ambos casos, este pedazo de seda sigue cumpliendo su función. Conserva la memoria y marca los límites de lo que están dispuestas a creer las personas que tienen sobre su hogar una bandera con 3 oportunidades. Un visitante del antiguo Egipto. En la tumba de Roca de Pere, los arqueólogos encontraron algo que definitivamente no esperaban. Un pequeño pote de Fayenza, un dios egipcio protector, guardián del camino hacia el más allá. Estaba entre cuentas, amuletos y los demás restos de los 14 enterrados. Para Anatoly, esto es algo raro. En las publicaciones del Museo de Adiyaman, este hallazgo se menciona como el primero registrado aquí. Y de inmediato queda claro que lo principal no es un bonito adorno, sino un amuleto funcional que fue colocado intencionalmente. El Potaikos en Egipto retiene el mal, aleja enfermedades y mordeduras, acompañando a través de pasos peligrosos. Si tal amuleto llegó a la tumba helenística de Camagena, significa que la familia aceptó la protección egipcia como parte de su ritual. Prestoyal estaba en el cruce de Anatolia, el Mediterráneo, y aquí vienen los lazos comerciales y la rápida migración de ideas. Pero esto no se explica solo por el comercio. Un símbolo ajeno fue incorporado al conjunto local de objetos funerarios junto con las cuentas y colgantes habituales. Aquí me llamó la atención precisamente la palabra forastero. El amuleto egipcio no entra en conflicto con la forma anatolia de entierro. La complementa. Crea la sensación de un conjunto completo de protección. La pequeña figura muestra lo fácilmente que las sociedades antiguas incorporaban símbolos ajenos útiles en sus creencias. Un túnel hacia la nada. Debajo de Jerusalén, antes de construir un nuevo barrio, los arqueólogos realizaron una inspección rutinaria del terreno. No había nada antiguo bajo tierra. Un trabajo común, prácticamente diario, hasta que se cayeron. Literalmente tropezaron con un vacío natural en la roca y resultó ser la entrada a un largo túnel subterráneo. El túnel se extiende por más de 50 metros. La altura es de unos 5 metros. En algunos lugares, el ancho llega hasta 3 metros. No es solo una grieta natural. Se puede caminar erguido por él. Parte se ha derrumbado, parte está bloqueada. El túnel está lleno de tierra que se ha acumulado ahí durante cientos o incluso miles de años. Y lo más importante, los científicos están seguros de que no es algo natural. El túnel fue excavado a mano por personas. Y de nuevo, los arqueólogos e historiadores tienen muchas preguntas. No se sabe quién lo hizo, cuándo ni para qué. Al principio, pensaron que era un antiguo acueducto que llevaba a una fuente, pero no encontraron ninguna fuente de agua cerca. Y las paredes no están enlucidas. Para el agua no se hace así. De lo contrario, todo se filtraría en la roca. Más tarde surgió otra suposición, que es una mina, excavada para extraer una capa de creta, para piedra de construcción o para cal. Pero eso también es solo una versión. No hay pruebas. Tampoco se puede determinar la antigüedad. No encontraron ningún objeto adentro con el que se pueda fechar. Ni un fragmento de cerámica, ni una moneda. Nada. Por ahora solo hay una pista. Cerca hay ruinas de un asentamiento de la Edad de Hierro. Si el túnel fue excavado en ese entonces tiene entre 2500 y 3000 años. Solo imagina, alguien talló en la roca un pasadizo del tamaño de medio campo de fútbol y de una altura de 1,5 veces la de una persona. Movió toneladas de roca a mano. Pasó meses o incluso años trabajando en eso. Y luego ese pasadizo fue olvidado tan completamente que, miles de años después, lo encontramos por casualidad y todavía no sabemos para qué servía. Toda una construcción sin una sola pista de quién la construyó y para qué. Dragón espinoso, 125 millones de años. En el noreste de China, los paleontólogos limpiaron otro esqueleto de dinosaurio y se detuvieron. Bajo el cepillo apareció la piel. No era una débil huella en la piedra, ni un contorno borroso, sino piel fosilizada real, cubierta de espinas. El dinosaurio pertenecía a un grupo de herbívoros que los científicos han estado estudiando durante casi 200 años, y que desde hace mucho tiempo se considera uno de los mejor conocidos en la paleontología. En 2 siglos de hallazgos nunca se habían visto espinas en este grupo, en ninguna especie. Aquí las espinas tenían diferentes tamaños por todo el cuerpo, y la cola además estaba cubierta con escamas superpuestas, como tejas en un techo, capa tras capa. Lo llamaron extraoficialmente el dragón espinoso, pero la verdadera sensación no está en las propias espinas. Los científicos examinaron la piel bajo un potente microscopio y llegaron hasta las células individuales, las mismas de las que están hechas las espinas, después de 125 millones de años bajo tierra. Para comparar, las espinas estaban hechas del mismo material que nuestras uñas y cabello. En condiciones normales, este material se descompone en unas pocas décadas. En los entierros humanos desaparece por completo. Para que sobreviviera 125 millones de años, se necesitaba una combinación perfecta de circunstancias
en las primeras horas después de la muerte del animal. El suelo adecuado, la temperatura adecuada, la velocidad adecuada de enterramiento en el sedimento. Miles de otros dinosaurios con una piel igual de interesante simplemente se disolvieron sin dejar rastro. Tuvimos suerte con este. ¿Para qué necesitan los herbívoros espinas? Los científicos aún no lo han determinado. Tal vez para protegerse de los depredadores. Tal vez para regular la temperatura corporal. Algunos dinosaurios usaban grandes protuberancias en la espalda para esto. Tal vez para la percepción sensorial del mundo que los rodea. No hay con qué comparar, porque nunca se había visto algo así antes. Este grupo ha sido estudiado durante casi 200 años y de repente aparece una especie que no debería existir, con piel que no debería haberse conservado. Escribe en los comentarios, ¿cuántos secretos crees que todavía están bajo tierra? Y suscríbete para no perdértelo cuando encuentren otro así. ¿De verdad estos hallazgos tienen 300 millones de años? De vez en cuando los mineros encuentran artefactos extraños en los yacimientos de carbón que, al parecer, fueron creados por seres inteligentes. Esto plantea preguntas incómodas para la ciencia. Después de todo, la edad de estas capas se estima en 300 millones de años. ¿Cómo pudieron llegar ahí objetos que claramente fueron hechos por manos humanas? En esos tiempos, la Tierra estaba habitada solo por insectos gigantes y los primeros reptiles. No podía haber humanos, dinosaurios y mucho menos tecnologías avanzadas. Sin embargo, los hallazgos siguen sorprendiendo. En 1912, en el estado de Oklahoma, se extrajo una olla de hierro de una capa de carbón. Y en 1851, en Massachusetts, se encontró un jarrón de zinc y plata. La edad de la roca en la que se halló es de 534 millones de años. En Rusia se encontró una varilla metálica parecida a una cremallera dentada hecha de aluminio con una mezcla de magnesio. Su origen es aún más misterioso. El aluminio fue descubierto apenas en 1825 y la edad del carbón en el que se encontró supera los 300 millones de años. Los científicos descubrieron que el metal se impregnó de carbono, lo que confirma su increíble antigüedad. Pero si es así, ¿quién lo fabricó? Algunos creen que estos hallazgos son rastros de una civilización desaparecida que existió mucho antes que nosotros, pero que fue borrada de la faz del planeta por una catástrofe global. Otros suponen que los objetos pudieron haber sido dejados por extraterrestres o incluso por viajeros en el tiempo. Los escépticos, por su parte, están seguros de que se trata de mistificaciones o errores en la datación. También existe la teoría de que el carbón se formó no hace millones, sino apenas hace unos pocos miles de años, bajo la influencia de gases subterráneos y la presión. Si es así, los artefactos podrían no ser tan antiguos. Un hallazgo en un baño en Alemania, en la ciudad de Paderborn. Los arqueólogos estaban excavando en un sitio de construcción y descubrieron un baño medieval, una fosa séptica sellada hace casi 800 años. Encontraron 5 de esas fosas herméticas allí de inmediato. No suena muy apetitoso, pero gracias a esto nos llegó algo sorprendente. Al principio la confundieron con un montón de tierra, pero cuando la limpiaron en el laboratorio, resultó ser una pequeña libreta de madera del tamaño de una palma, 10 páginas cubiertas de cera en un estuche de cuero con un diseño de lirio. Y el lirio, en la Edad Media, era un símbolo del poder real. Se escribía sobre la cera con un estilete. Garabateó una nota, la borró y la volvió a escribir. Una libreta medieval para borradores. Sin oxígeno en una fosa sellada, la madera, la cera, el cuero e incluso la tela sobrevivieron siglos sin pudrirse. En un suelo común no habría quedado ni rastro de ellos. El restaurador afirma que incluso después de tantos siglos, el hallazgo de la letrina todavía olía bastante bien. En las páginas hay cursiva en latín. Algunas líneas se superponen entre sí, como si estuvieran escritas en diferentes direcciones. Así que descifrarlo tomará tiempo, pero los científicos creen que el libro pertenecía a un comerciante. En esos tiempos, solo unos pocos sabían leer y escribir, y los comerciantes formaban parte de esa élite alfabetizada. En el cuaderno, lo más probable es que se anotaran tratos y asuntos del día, algo así como una agenda medieval, y cerca, en la misma letrina, encontraron barriles, canastas, cerámica, un cuchillo y recortes de seda. De la cara cortada en tiras ordenadas. ¿Para qué tiras de seda en el baño? Es una pregunta interesante. La restauradora supuso lo mismo que tú ya pensaste. Hace mucho tiempo, una elegante tela de seda fue desechada y utilizada como papel higiénico. Hace 800 años alguien se limpió con seda. Caro y lujoso. Eso se entiende. Pero desde un punto de vista práctico, yo discreparía. La princesa de Ukok. En 1993, un grupo de arqueólogos eligió para excavar uno de los túmulos ya saqueados en la meseta de Ukok, en el valle del río Akalaja, en las montañas de Altai. Nadie creía que ahí se pudiera encontrar algo valioso o importante para la ciencia. Pero bajo el túmulo saqueado en la antigüedad, los científicos descubrieron una tumba más antigua de la cultura pacífica, a la que los ladrones no habían llegado.
La tumba estaba completamente congelada. Al romper el sudario de hielo, los arqueólogos encontraron la momia perfectamente conservada de una joven de entre 25 y 28 años, con tatuajes, vestida completamente y con un peinado increíblemente elaborado de casi 1 metro de altura. Junto a ella se encontraron los restos de 6 caballos con ricos arreos y objetos domésticos. Las momias en los entierros de la cultura Pacific se habían encontrado varias veces, pero era la primera vez que se hallaba una momia femenina. El estudio de la momia tomó años. También se realizó una reconstrucción de la apariencia de la mujer que vivió a finales del siglo IV antes de nuestra era. Se descubrió que antes de enterrar el cuerpo, fue embalsamado con mercurio. En el lugar de los órganos extraídos colocaron hierbas. Aunque los medios de comunicación se apresuraron a llamarla princesa, la joven al parecer pertenecía a la clase media de la sociedad Pacific, y según los estándares actuales sería difícil llamarla una belleza. Sin embargo, era de porte imponente. Medía alrededor de 170 centímetros, pertenecía a la raza europoide del tipo fino-ugrio. Según los datos del estudio de los tejidos, la dama blanca o Acadín, como la llaman los altaicos, falleció de cáncer de mama en etapa 4. Cantera. ¿220.000 años? En Sudáfrica, científicos de Alemania comenzaron a excavar en un lugar donde sobresalían de la tierra piedras duras y afiladas, muy adecuadas para fabricar herramientas de corte. Ellos tamizaban cada metro cúbico de tierra a mano para no perder ni un solo fragmento. Y encontraron de 200.000 a 2 millones de fragmentos trabajados por metro cúbico. No es un error tipográfico. Miles de rastros de trabajo, piedras en las que probaban la dureza de la roca, diminutas astillas del tallado, pesados cantos rodados de percusión. Al mismo tiempo, casi no había herramientas terminadas, ni rastros de viviendas, ni restos de comida. La gente venía aquí, trabajaba un poco la piedra, se llevaba las piezas preparadas y se iba, de manera intencionada, como si fuera un trabajo. La datación mostró que este lugar se utilizó desde hace 220.000 hasta 110.000 años antes de nuestra era. 100.000 años seguidos. Para comparar toda la historia de Egipto desde el primer faraón hasta nuestros días, es de unos 5.000 años. Roma, desde su fundación hasta su caída, duró menos de 3.000 años, y el conocimiento sobre este lugar específico con buena piedra se transmitió de mano en mano durante 20 veces más tiempo que todo lo que llamamos la historia de la humanidad. Sin libros, sin mapas, sin registros. El padre le mostró al hijo a dónde ir. Y así durante 100.000 años seguidos, uno de los investigadores tomó 353 fragmentos encontrados y comenzó a unirlos de nuevo, emparejando las fracturas como si fuera un rompecabezas tridimensional. Al final reconstruyó los bloques originales de roca y literalmente vio cómo trabajaba el maestro hace 200.000 años, cómo sostenía la piedra, dónde golpeaba, qué quería lograr. Antes de este hallazgo se pensaba que los antiguos recogían piedras al azar en el camino. Este sitio demostró que ellos sabían dónde estaba el mejor material. Planeaban las rutas y organizaban la extracción. Hace 220.000 años, antes de cualquier escritura, antes de cualquier ciudad, antes de cualquier estado. Un juego de joyas de 1.100 años. Arabia Saudita, sitio arqueológico de Daría, en la región de Al-Qasi. En la tierra encontraron más de 100 adornos de oro, con una antigüedad de más de 1.100 años, y se conservaron como si los hubieran quitado ayer y cubierto con arena. Colgantes, discos de oro, cuentas de colores y un gran adorno en forma de disco cubierto de piedras de colores alrededor de un patrón central. Los científicos creen que todo esto alguna vez fue un lujoso conjunto de joyas, que se usaba en grandes celebraciones y ocasiones solemnes. Los patrones florales dentro de los ornamentos geométricos son el estilo característico del arte islámico de la época abasí. Ese mismo califato que era famoso por la ciencia, la literatura, el lujo y el comercio en medio mundo. Todo está hecho con mucho esmero. Los artesanos forjaban finísimas láminas de oro, grababan patrones en el metal y cuidadosamente colocaban piedras de colores en monturas. Y, por lo visto, las piedras mismas eran traídas de lugares lejanos. Eso significa que las rutas comerciales llegaban a este lugar desde 1.000 kilómetros de distancia. No se sabe a quién pertenecía el oro. Tal vez a una familia rica, tal vez a unos comerciantes, o tal vez a un peregrino. Cerca pasaba la ruta del Hajj de Basra, el camino por el que iban a la Meca desde Irak. Imagina una caravana que hace 1.000 años pasaba la noche en esta ciudad, camino a los lugares sagrados. Y alguno de los acompañantes llevaba consigo un juego completo de joyas de oro. Y alrededor encontraron no solo joyas, sino todo un asentamiento. Cimientos de piedra, paredes de ladrillo de barro, habitaciones enyesadas, fogones, hornos, fragmentos de vidrio y cerámica. Es decir, no era un campamento temporal ni un tesoro en medio del campo, sino una ciudad viva del siglo IX, por la que fluían la fe, el comercio y el oro. Esto demuestra una vez más que las rutas comerciales desérticas de esa época eran arterias vivas y ricas, no simplemente caminos a través de la arena. El bisonte de Saraisk,
En 2001, a solo 145 kilómetros de Moscú, durante las excavaciones del asentamiento de Zaraisk, los arqueólogos encontraron una escultura única de un bisonte hecha de colmillo de mamut. La figura del animal estaba en una depresión cerca de los fogones de los cazadores paleolíticos. El artesano prehistórico representó de manera realista la imagen del animal salvaje, resaltando todas sus características. En particular, talló cuidadosamente la joroba característica del bisonte, los cuernos y sus patas poderosas. Con trazos grabados representó el pelaje en la joroba, la frente y el cuello. Es notable que las patas izquierdas de la estatuilla están rotas. También hay daños en el costado izquierdo del cuerpo, aparentemente causados por golpes con un objeto duro. Antes de colocar la escultura en el hoyo, el hombre antiguo la pintó con ocre rojo. Los hechos mencionados permiten suponer que la figura se utilizaba en rituales destinados a asegurar la buena suerte en la caza. El bisonte se conserva en la colección de arqueología del Kremlin de Zaraisk. Miles de ojos en la Tierra. En los años 30, la costa atlántica de Estados Unidos fue fotografiada por primera vez desde un avión, y la gente quedó sin aliento. Toda la línea costera desde Nueva Jersey hasta Florida estaba cubierta de miles de depresiones ovaladas, parecidas a cráteres lunares, como si la Tierra te mirara con miles de ojos idénticos. Y todos esos ojos entrecerrados miran hacia un mismo lado, porque los ejes largos de estos óvalos están orientados estrictamente de noroeste a sureste. Hay miles de depresiones a lo largo de cientos de kilómetros de la costa. Además, cuanto más al norte, más pronunciado es el giro. En Georgia hay unos ángulos, en Virginia hay otros. Y si mentalmente prolongamos todos estos ejes, convergen aproximadamente en un solo punto, en algún lugar del sureste de Indiana y el suroeste de Ohio. Los llamaron Bahías de Carolina, aunque en realidad no son bahías. Todavía discuten de dónde vinieron. La primera versión es bonita. Una lluvia de meteoritos golpeó la Tierra. Forma ovalada perfecta, orientación uniforme, y parecería que todo encaja. Pero los instrumentos modernos la niegan. Las depresiones son demasiado poco profundas para ser cráteres, y no se encontraron ni fragmentos de meteoritos ni rastros de impacto en ellas. La segunda versión es de Hollywood. Un cometa chocó contra un glaciar sobre los Grandes Lagos. Pedazos de hielo fueron lanzados al cielo, y cayeron como granizo sobre la tierra blanda de la costa, dejando hendiduras inclinadas. Y es precisamente por eso que todos los ejes apuntan hacia los Grandes Lagos. La tercera versión es aburrida, pero la más popular entre los científicos. Durante la era glacial soplaban vientos huracanados constantes. En los lagos poco profundos se arremolinaban las corrientes, y el agua, durante miles de años, esculpió las orillas en un óvalo perfecto. El viento siempre soplaba en una sola dirección. Por eso los ojos miran en una sola dirección. Pero ninguna versión explica completamente esta anomalía, y mientras los científicos discuten, las propias bahías se han convertido en oasis protegidos. Solo aquí, en la naturaleza salvaje, en un radio de 100 kilómetros alrededor de una sola ciudad, crece la legendaria atrapamoscas de Venus, una planta que come insectos, porque el suelo alrededor es demasiado pobre. Flores carnívoras en los misteriosos ojos del planeta, y además, aquí, en el agua estancada sin peces, se reproducen tranquilamente las ranas más raras. Y ahora, lo que les está pasando justo ahora, en el año 2026, hubo un tiempo en que había hasta 500.000 de estas bahías. Hoy quedan solo unos cientos. El resto fue devorado por los campos, la tala y las construcciones. Una gran bahía, durante la guerra, incluso fue convertida en un campo de bombardeo. Y después de una reciente decisión judicial, muchos de ellos perdieron la protección estatal. Y los ojos únicos de la Tierra pueden simplemente empezar a ser usados para campos. Más campos. ¿Origen cósmico o brujería del viento? ¿Y tú, de qué lado estás? Escríbelo en los comentarios. Esferas de piedra talladas. Un asentamiento neolítico en Escocia se convirtió en el lugar de un hallazgo único. Cientos de esferas de piedra perfectamente pulidas, decoradas con espirales y círculos concéntricos. Estos artefactos, que datan del cuarto y tercer milenio antes de nuestra era, impresionan por la gran maestría en el trabajo de la piedra. Las esferas están hechas de diferentes tipos de roca, desde la frágil arenisca hasta el resistente granito, y demuestran un esmero que claramente no estaba destinado a fines utilitarios. Una de las teorías sugiere que las esferas podrían haber sido proyectiles para ondas. Sin embargo, esto es poco probable debido al gran esfuerzo invertido en su creación. Otra hipótesis es su uso como pesas para balanzas, pero la variedad en la forma de los ornamentos también pone en duda esta teoría. Algunos investigadores tienden a pensar que las esferas tenían un significado ritual. Los ornamentos podrían haber sido simbólicos y las propias esferas se usaban en ceremonias de culto. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes a favor de esta teoría, y las esferas de piedra de Escocia
siguen siendo uno de los enigmas más intrigantes del Neolítico europeo. Estos enigmáticos artefactos siguen despertando interés y debates entre los arqueólogos, resaltando la riqueza y complejidad de la cultura neolítica. ¿El primer bosque apareció en Rusia? En Rusia, cerca de Luga, en la cantera de Tolmachovsky, encontraron algo que normalmente ves en los libros de texto, no en la arena de una cantera. Un tocón fosilizado con raíces reales. La edad es de aproximadamente 385 millones de años, es el Devónico tardío, una época en la que la Tierra apenas comenzaba a volverse verde. Al principio, todos pensaron que era un prototaxites, esos famosos organismos antiguos en forma de columna de esta región, pero las raíces lo dejaron claro. No es un hongo en forma de columna, sino un árbol. El hallazgo lo hizo un paleontólogo aficionado. Notó en la arena un gran fragmento que no se parecía a una piedra común y se lo mostró a los especialistas. Después, los científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo se involucraron. Lo desenterraron con cuidado, lo documentaron y enviaron la muestra al laboratorio. Ahí, mediante cortes delgados y el análisis de la estructura del tejido, determinarán la especie y la antigüedad. Es importante porque aquí ya existían los primeros bosques. El sistema de raíces mantenía el suelo, cambiaba el flujo del agua e influía en el balance de carbón. En pocas palabras, comenzaba ese planeta cubierto de bosques al que estamos acostumbrados. Se pueden usar muchos términos y conceptos científicos aquí, pero la idea principal es sencilla. Los científicos fueron en busca de un hongo gigante, pero encontraron al antepasado de nuestros bosques. Ahora tendrán que comparar la muestra con los árboles devónicos conocidos y determinar exactamente quién era. Aunque el nombre de la especie aún está en duda, el hallazgo en sí ya cambia la visión local del pasado. El caballero que nunca existió. Barcelona, Monasterio de Pedralbes. Para el 7º centenario del monasterio, los arqueólogos abrieron varias tumbas del siglo XIV. Querían saber más sobre la vida de la primera comunidad femenina. Y entre estas tumbas estaba la tumba de la reina Elisenda de Moncada. Esta mujer a los 30 años se casó con el rey Erragona, que tenía 50 años, se convirtió en su cuarta esposa y madrastra de sus 10 hijos, y una de las reinas más poderosas de la Europa medieval. Al enviudar, fundó este monasterio y vivió allí hasta los 70 años, por cierto, esto fue confirmado. Tienen signos de artrosis relacionada con la edad. Todo coincide con la historia. A ella misma la enterraron humildemente con ropa de monja en una simple caja de madera, pero en la tumba encontraron restos de seda bordada con oro y hierbas aromáticas como romero y mirto. Hasta ahora, todo está bien. Pero aquí es donde empieza lo que la ciencia no puede explicar. En la tumba de la primera abadesa del monasterio, encontraron una herida punzante de cuchillo en el cráneo. En otra tumba, donde según todos los registros debía estar enterrado un caballero, no había restos masculinos en absoluto. En lugar del caballero, allí yacían 2 mujeres adultas y 3 niños. Y en la tercera tumba había huesos de al menos 9 personas enterradas en diferentes momentos. Entre ellos había 4 cráneos masculinos con heridas punzocortantes y un torso momificado de una mujer embarazada con los restos de un bebé no nacido dentro. Vamos otra vez para entenderlo bien. La madre superiora de un convento femenino con una herida de cuchillo en el cráneo. 4 hombres apuñalados dentro de los muros del convento, donde en teoría no debería haber hombres en absoluto. Una mujer embarazada con un bebé justo al lado de la tumba de la propia reina. Esto no es un antiguo campo de batalla ni un cementerio saqueado. Es un tranquilo convento femenino que la reina fundó para la oración. Y hasta ahora nadie puede responder quiénes son estas personas, cómo llegaron aquí y por qué las mataron. Ahora extraen ADN de los huesos y dientes para entender quiénes eran estas personas. ¿Eran parientes y llevaban rastros de enfermedades antiguas? Tal vez encuentren la respuesta. O tal vez el misterio del tranquilo convento femenino siga siendo un secreto bajo 7 llaves. Bistec de bisonte antiguo. En 1979 en Alaska, unos buscadores de oro se toparon con lo que al principio pensaron que era un trozo común de roca, pero bajo la capa de hielo resultó ser un cuerpo. No era ni un humano ni un mamut, era un bisonte, casi intacto. Lo llamaron Blue Babe por el tono azulado de su piel, que se debió a una reacción del hierro con la roca circundante. Murió hace unos 50.000 años en la época del Pleistoceno. Por las marcas en el cuerpo fue devorado por un león cavernario, pero lo más importante es cómo se conservó. Gracias al permafrost, el tejido se mantuvo firme, casi como carne seca. El pelo, los músculos, la piel, todo está en su lugar. Este fue el primer ejemplar de bisonte estepario en la historia que se extrajo en este estado. Cuando terminaron las investigaciones, el líder del proyecto, el paleontólogo Dale Guthrie, decidió celebrarlo con una cena. Tomó un pequeño trozo de carne de la parte del cuello, lo guisó con cebolla, zanahoria y especias, y se lo sirvió a sus colegas. La carne resultó ser dura, con un sabor terroso muy fuerte. Alguien describió el aroma como a hongos o húmedo, como de glaciar.
Nadie se intoxicó. Todos sobrevivieron. Este caso se volvió una leyenda, porque no todos los días cenas un animal que murió decenas de miles de años antes que tú. Y aunque fue un experimento científico, no un espectáculo gastronómico, nos recuerda al pasado y a veces regresa no al museo, sino directamente a la mesa. La mítica mina de oro. En 1929 Australia encontró a su propio Indiana Jones, Louis Harold Bell Lasseter. Él aseguraba que 3 décadas atrás había descubierto un enorme filón de oro en el corazón del continente. Casi no había pruebas, pero los rumores sobre un Klondike perdido emocionaron a buscadores de oro e historiadores. En 1930, Lasseter logró reunir una expedición y volvió a internarse en el interior del país. Con él fueron un piloto, 2 buscadores de oro, guías aborígenes e incluso un representante del gobernador. Sin embargo, Lasseter se comportaba de manera sombría, se contradecía en sus relatos y señalaba el camino de mala gana. Al llegar al monte Marjorie, declaró que estaban perdidos. Sus compañeros lo consideraron un impostor y se fueron. Lasseter se quedó solo con un cazador, pero pronto él también lo abandonó. Al final, Harold continuó el camino solo. Un año después lo encontraron muerto en una cueva. Según su diario, murió de agotamiento, habiendo pasado los últimos meses entre los aborígenes tratando de sobrevivir. Mientras tanto, la leyenda del filón no se apagó. Numerosos buscadores recorrieron la cordillera McDonnell con la esperanza de encontrar oro. La prensa hablaba sobre el misterioso sueco Olaf Johansson, quien supuestamente también conocía el camino al tesoro. Más adelante aparecieron libros y películas. El director Luke Walker, en el proyecto Los huesos de Lasseter, encontró cartas de Harold que mencionaban a ese mismo Olaf y hacían referencia al arrecife perdido. Las investigaciones modernas no confirmaron grandes yacimientos en la zona señalada, aunque el geólogo Bill de Carli se topó con una veta de cuarzo que recordaba la descripción de Lasseter. Él creía que Harold solo estaba repitiendo historias de otras personas. Sin embargo, el misterio del tesoro sigue fascinando a los románticos y buscadores de oro. Ruinas de una construcción minoica. Durante la construcción del nuevo aeropuerto en Creta, los arqueólogos descubrieron una estructura circular única de aproximadamente 48 metros de diámetro y con una antigüedad de unos 4.000 años. El Ministerio de Cultura de Grecia calificó este hallazgo como sumamente interesante. La estructura, con una superficie de 1.800 metros cuadrados, pertenece a la civilización minoica de la Edad de Bronce, que existió en Creta desde el 3000 hasta el 1450 a.C. Pues Crice, los minoicos eran una sociedad altamente desarrollada, conocida por su comercio marítimo y su arte. Los expertos creen que el edificio se utilizó principalmente entre los años 2000 y 1700 a.C. Aquiste, cuando en Creta se construyeron los primeros palacios como Nowell, Nos y Fest. El nombre exacto de la estructura es desconocido, pero los huesos de animales encontrados indican la posibilidad de que se realizaran ceremonias rituales, incluyendo sacrificio. El espacio interior estaba dividido en varias salas y rodeado por 8 muros de piedra escalonados de 1.7 metros de altura. Las dimensiones y el diseño complejo indican la importancia pública del edificio, que requirió un esfuerzo considerable y conocimientos especializados. Un libro de cuero. En Egipto, los restauradores están trabajando con uno de los manuscritos coránicos más antiguos. Tiene más de 1200 años y pesa casi 80 kilos. No es un rollo ni un libro común. Es un tomo gigante de 1087 hojas. Cada hoja está hecha de cuero curtido de animales. La tinta se ha oscurecido. El texto es apenas legible, pero las letras están hechas a mano con una precisión sorprendente. Cada símbolo es como un diseño. Los científicos creen que este manuscrito data del siglo VIII y probablemente fue creado en uno de los primeros centros islámicos, Kufa o Basora. El trabajo de los restauradores lleva años. Cada página se limpia, se refuerza y se fija bajo el microscopio. Al mismo tiempo, los especialistas señalan que, a pesar de la antigüedad, la estructura del pergamino casi no está dañada. Este es uno de los raros casos en que el artefacto se conservó no gracias al clima, sino gracias a su tamaño. El enorme peso y la densidad de las páginas literalmente conservaron el texto desde adentro. Para los musulmanes, este libro no es solo un monumento de fe, sino también parte de la historia de la escritura. En él se puede ver la transición de la escritura árabe antigua a un estilo más familiar, así como cómo la religión convertía el texto en arte. Un hallazgo muy valioso. En agosto, la compañía minera canadiense Lucara Diamond Corporation anunció el descubrimiento de lo que se considera el segundo diamante más grande del mundo. Su peso es de 2.492 quilates. La piedra fue encontrada en la mina Karowe en Botsuana, donde anteriormente, en 2015, se encontró otro diamante récord, Lesedi La Rona, con un peso de 1.109 quilates
que se vendió por $53 millones 2 años después. El diamante más grande del mundo sigue siendo el famoso Cullinan, con un peso de 3.106 quilates descubierto en Sudáfrica en 1905. Para extraer piedras tan impresionantes, la compañía utilizó una herramienta especialmente desarrollada, el sistema Mega Diamond Recovery, basado en transmisión de rayos X. Esta tecnología fue creada para buscar y extraer enormes piedras preciosas que permanecen ocultas en las profundidades de la Tierra. Ajeno en manos ajenas. Y ahora una historia no sobre lo que se encontró, sino sobre lo que está donde no debería estar. Hay cosas que se guardan en los museos más famosos del mundo, pero la mitad del planeta cree que no deberían estar ahí. Un libro llamado Jig-Jig. Este libro, el más antiguo del mundo, fue impreso con tipos móviles en 1377, 78 años antes de la famosa Biblia de Gutenberg. Es decir, los coreanos dominaron la imprenta casi 100 años antes que los europeos. La UNESCO la reconoció como un monumento de importancia mundial. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, a donde la llevó un diplomático francés a principios del siglo XX. Corea está pidiendo que la devuelvan. Francia se niega, argumentando que el libro es un tesoro de toda la humanidad. El busto de la reina Nefertiti. El rostro de piedra caliza tiene casi 3.500 años y es una de las imágenes más reconocibles de la historia. Está en Berlín desde 1913. Egipto lleva décadas pidiendo que lo devuelvan a casa y durante décadas recibe negativas. El diamante Koh-i-Noor de 105 quilates, desde el siglo XIX, adorna las coronas de la monarquía británica. Llegó a manos de Gran Bretaña después de la conquista del Imperio Sikh. India, Pakistán, Irán y Afganistán, 4 países a la vez, lo quieren de vuelta. Gran Bretaña no tiene intención de devolverlo. Y la historia más audaz es la del oro de Troya, el llamado Tesoro de Príamo. Fue desenterrado en Turquía por el arqueólogo Schliemann en 1873 y lo sacó en secreto del Imperio Otomano. Durante la Segunda Guerra Mundial, el oro fue escondido en Alemania. Después terminó en la URSS. Hoy los tesoros de Troya están en el Museo Pushkin en Moscú, y Rusia los considera suyos. Un libro antiguo, un rostro antiguo, una piedra antigua y oro antiguo fueron desenterrados en un país y exhibidos en otro, y la disputa sobre a quién pertenecen realmente dura más que la existencia de algunos países en el mundo. Artefactos de El Toro. Bajo el nombre de El Toro circulan en la red cientos de objetos de piedra y hueso, libros hechos de losas con tapas en relieve, máscaras y figurillas con ojos almendrados, tablillas con escrituras desconocidas. Supuestamente, se encuentran en las colinas de El Toro en México, y el número total de ejemplares a veces se estima en varios miles, y otras veces hasta en 20.000 parte de los artefactos realmente están hechos con mucho talento, con tallados precisos y motivos repetitivos. Por otro lado, no hay informes de excavación publicados con coordenadas, con estratigrafía, cerámica asociada y dataciones de laboratorio, que permitan distinguir las antigüedades reales de las falsificaciones modernas. A menudo los artefactos de El Toro se comparan con las piedras de Ica de Perú. También es una colección masiva, también tienen representaciones de conocimientos anacrónicos y también hay controversias sobre su autenticidad. Alrededor del Toro circulan informes de expediciones de entusiastas e incluso menciones de pruebas de laboratorio, pero nunca llegan a publicarse en revistas especializadas ni a recibir atribución museística verificable. Mientras no haya informes adecuados y dataciones, esto es solo un gran montón de objetos en manos privadas. Muy bonitos y variados, pero inútiles como fuente para la historia antigua. Y otra aclaración importante. No confundan el Toro mexicano con la cueva española Cueva del Toro. El sitio español es arqueología clásica, estrato, contexto, dataciones, publicaciones, hasta trabajos sobre herramientas óseas de doble punta y la economía neolítica. Así es como se ve una base probatoria. Y justamente eso es lo que no tiene el Toro mexicano. Un descubrimiento sumamente raro. En Florida se encontró un colmillo raro de mastodonte, lo que se convirtió en una verdadera sensación. Alex Lundberg, de 29 años, buceando con su amigo cerca de Venice Beach, se topó con este artefacto único. Normalmente en esta zona solo se encuentran dientes de tiburón prehistóricos y fragmentos de colmillos de mamut, lo que hace que el hallazgo de Lundberg sea especialmente valioso. Expertos del Museo de Ciencia y Naturaleza Bishop de Bradenton confirmaron la autenticidad del colmillo, señalándolo como extremadamente raro. Lundberg aún debe notificar al Museo de Historia Natural del Estado de Florida para que evalúen la importancia científica del hallazgo. Los colmillos de mastodonte normalmente miden solo unas cuantas pulgadas y se venden por $20 a $350. Sin embargo, el hallazgo de Lundberg podría valer alrededor de $5.000. Es interesante que el colmillo no se desmoronara al ser levantado del fondo marino. Los mastodontes, que vivieron hace 5,4 millones de años atrás y que se extinguieron hace unos 10.000 años, eran parientes de los elefantes modernos.
Sus fósiles normalmente se encuentran en depósitos del Plioceno y el Pleistoceno. Es interesante que los fósiles de mastodonte, incluyendo colmillos, huesos y cráneos, así como tortugas, solo se encuentran en 4 estados estadounidenses: Indiana, Colorado, California y Nueva York. Por eso, el hallazgo en Florida representa un descubrimiento raro y significativo. Algo hay en la profundidad. Y aquí está la última historia, la más extraña. No trata sobre la antigüedad. Se trata de lo que está sucediendo ahora mismo mientras ves este video. En los últimos 10 años, se han lanzado más de 3.000 dispositivos autónomos al océano. Son pequeños aparatos del tamaño de una mochila. Miden la salinidad y la temperatura. Otros escuchan. Captan sonidos y señales en la columna de agua y deciden por sí mismos si es un ruido natural o artificial. Funciona como una base de datos. Si esa señal ya se ha encontrado antes, el aparato la reconoce. Si no, la marca como nueva y la envía para su análisis. En junio de 2023, uno de esos sensores en el Océano Pacífico captó una potente señal artificial a una profundidad de unos 3.600 metros. La señal duró aproximadamente 70 minutos. Luego, la fuente comenzó a irse aún más profundo y desapareció. Unos meses después, lo mismo ocurrió en el Atlántico, y ahí la señal fue detectada por varios dispositivos al mismo tiempo, y ahora lo que causó toda esta historia. La velocidad de la fuente fue de aproximadamente 370 km por hora bajo el agua, a una profundidad de más de 3 kilómetros. Eso es más rápido de lo que se desplaza la mayoría de los submarinos, incluso en la superficie, y a una profundidad mucho mayor de la que suelen operar. Para moverse así en agua densa a esa profundidad, se necesita una potencia colosal y un casco especial. Oficialmente no existen aparatos con esas características. Los científicos empezaron a interesarse. ¿Quizás pruebas militares? Entonces habría satélites cerca, barcos de escolta, advertencias para los barcos. Pero no había nada. Quizá la naturaleza. Entonces las estaciones sísmicas habrían captado la señal, pero están en silencio. Quizá solo un fallo del equipo, pero 2 dispositivos en el Océano Pacífico mostraron lo mismo. Y en el Atlántico, varios a la vez. La explicación más racional es una prueba secreta de algún tipo de aparatos de aguas profundas de nueva generación, de los que simplemente no se acostumbra a hablar en voz alta. En varios países realmente se están desarrollando tecnologías para el movimiento submarino a súper alta velocidad. La tecnología ha avanzado mucho. Y lo que le muestran al público por lo general está atrasado años respecto a los desarrollos reales, pero las profundidades y velocidades oficialmente declaradas de esos aparatos son notablemente menores que lo que registraron los sensores. Así que esta versión tampoco lo explica todo. Pero la versión oficial nunca se aclaró, y la pregunta sigue sin respuesta. El océano es de todos, es internacional. Y alguien anda por ahí a 370 km por hora, a una profundidad donde, según todos los libros de texto, no debería haber absolutamente nada. Y esto no es una leyenda ni un rumor contado por décima mano. Esto sucedió hace 3 años y el instrumento lo registró todo con precisión de segundos. Alguien baja hasta donde está oscuro, frío y la presión es como la de 1000 atmósferas. Se mueve de una forma que nadie en el planeta puede, y tranquilamente se va aún más profundo. ¿Pruebas secretas o un raro error de tecnología avanzada? ¿Y tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. Y esto es lo que más llama la atención de todo esto. Estamos acostumbrados a pensar que ya se sabe todo sobre el pasado. Los libros de texto están escritos, los museos están llenos de diferentes exhibiciones. Todas las tumbas ya han sido abiertas, y luego una moneda, un libro, una señal desde la oscuridad del océano. Y resulta que no sabemos casi nada. Cada año el pasado nos trae algo que no debería existir. Y lo más interesante está donde la ciencia dice con honestidad, todavía no entendemos. Suscríbete y activa las notificaciones. Un nuevo video llegará pronto.